Carmen Deita. ¿Estoy grabando ya? Estamos grabando ya y estamos al aire, Carmen, ya. Vale, Carmen Deita es ingeniera graduada en ingeniería como industrial en la universidad. industrial eléctrica, en Sí, la Universidad de Madrid, de la Politécnica. y realizó los doctorados en Francia y Mm. comenzó a estudiar astrología en el año 1987. Y uno de los objetivos de Carmen es trasladar todos esos conceptos de la tradición astrológica del Mediterráneo a la astrología moderna. Y hoy la tenemos aquí para que nos aporte su gran conocimiento. Ese conocimiento ella lo ha entregado en 21 ediciones del Congreso Ibérico, ha estado en innumerables eh, ponencias en muchos sitios, en talleres, en escritos, en revistas, en Argentina, en España, en Portugal, en Francia. Mejor dicho, aquí la tenemos. Entonces, Carmen, bienvenida para que toquemos un tema maravilloso que es la astrología de la flora armónica. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Martín. ¿Cuánto tiempo sin verte? Que nos conocimos en Brasil, que también estuve en Brasil y no lo apunté. Nos conocimos en Brasil hace años y fue muy, muy emocionante para mí, porque fue la primera vez que iba a América. No había ido nunca y fui a aquel congreso. Y ya llevaba una presentación sobre la astrología armónica. Entonces, la astrología armónica es una astrología que a mí me impactó desde el minuto cero de empezar a estudiar. En un encuentro entre astrólogos me encontré con Miguel García Fernández, que en aquel momento estaba desarrollando la flora armónica con Titomacia. Y me pareció una técnica fantástica, porque aúna todo el conocimiento de la tradición astrológica, a la que no debemos renunciar nunca. La tradición es nuestra base, con una herramienta, porque yo le llamo herramienta, absolutamente contemporánea, muy moderna, muy sofisticada, que es la agregación, como si fuéramos una onda simbólica. El ser humano es un cosmos que vibra en sí mismo con unas ondas equivalentes a las ondas electromagnéticas. No son las ondas electromagnéticas, es un símil, es un simbolismo. Cada arquetipo se manifiesta a través de un signo propio, ¿no? Y entonces ese cosmos se manifiesta simbólicamente. Entonces, cuando yo, electricista, me encuentro con una herramienta que simula totalmente el conocimiento de la vibración a través de armónicos y a través de ondas, como las electromagnéticas, pues claro, me atrapó, me sedujo totalmente la idea y empecé a trabajarla y a estudiarla. En aquel momento era muy incipiente de la flora armónica. Miguel se empeñaba en explicárnosla y en explicárnoslas. Y hay que decir que se trata de un concepto que no es fácil de asimilar, porque se trata de una herramienta muy sofisticada de cálculo que es aplicable a cualquier astrología. Es decir, tanto a la astrología de consulta, como la astrología mundial, como la financiera, como la astrología que se dedica a los conceptos de la salud. La psicológica, desde luego, lo vais a ver que es interesantísimo en la psicológica, pero es una herramienta de trabajo básico, muy sofisticada, muy complicada, pero al mismo tiempo tiene la grandeza de poder expresarse gráficamente de una forma muy sencilla. Es decir, que por debajo va toda la maquinaria del cálculo matemático y se presenta a través de anagramas y de dibujos muy sencillos de explicar y muy sencillos de visualizar. Es un impacto visual. Así que tiene que ver muchísimo con nuestro tiempo. Claro, para ir a la Luna, lo más interesante es cuando te ponen la cámara y te enseñan al astronauta bajando de la nave. Pero para llegar a esa fotografía hay una tecnología impresionante debajo que es la que construye la imagen. Pues esta astrología es así. Es una astrología compleja de cálculo. Si no tuviéramos los ordenadores sería muy difícil, pero al mismo tiempo muy sencilla de visualizar. Y os lo voy a enseñar. ¿Me permites, Martín? Claro, claro, ya puedes compartir pantalla. Carmen, y sobre todo con
astrología de la flora armónica, una de las posibilidades que tenemos, Ujú. tú lo mencionas, es de hacer gráfico algo complejo, de hacer sencillo, porque hoy los estudiantes de astrología pues tienen la ventaja de volver fácil, de aprender fácil aquellas complejidades que se hacían a mano. Entonces, qué bonito que nos puedan mostrar esa forma en que se crea la astrología armónica, sobre todo cómo se manifiesta y para qué es útil en la vida de un ser humano. Sí. Mira, en la sala de máquinas de la construcción de la flora armónica se basa en una matemática trigonométrica compleja, que tiene una explicación matemática y que tiene una explicación técnica. Lo interesante es que una vez construida la flor sea útil. Yo, no yo tengo una formación científica, pero soy ingeniero, tiene que ser útil. Y le he encontrado un nivel de utilidad tremendo en lo que es la consulta. Sabemos que el mandala astrológico está formado por 12 signos, que es como habitualmente lo vemos, los 12 signos zodiacales. Pero ya desde la antigüedad india, en la astrología védica, se habla de los vargas, que es la multiplicación del zodiaco en múltiples armónicos. Es decir, lo mismo que la música, podemos diferenciar los armónicos dentro de un sonido, en una melodía. También en astrología, en el simbolismo, podemos desarrollar los 12 signos tantas veces como queramos en el mandala de 360 grados. De forma que tenemos un círculo zodiacal, pero que lo podemos duplicar. Aquí hay uno entero y otro entero, que sería el armónico 2. Hay uno triple, es hasta aquí, 1, 2, 3. Hay multiplicación por 4, multiplicación por 5, multiplicación por 12 y la base de la astrología armónica desarrollada por John Adey en la astrología anglosajona indica que podemos seguir aumentando el número de armónicos hasta el infinito. Bueno, yo lo que le explico en los cursos que doy sobre esta herramienta es que tenemos que ser capaces de utilizar el conocimiento para el desarrollo en consulta para el bien del consultante. Y el bien del consultante desde el punto de vista astrológico es que entienda la información que le estamos dando para que desde su conocimiento la haga útil en su vida. Entonces, la flora armónica, para poder hacerla comprensible, la utilizamos hasta el 12º armónico. ¿Por qué? Porque hay una interrelación directa entre la capacidad del número, desde el punto de vista pitagórico, la simbología geométrica del número y los signos zodiacales y sobre todo los aspectos entre planetas o entre los puntos que decidamos tener. De manera que quedándonos en el 12, tenemos un conocimiento de la tradición adquirido desde siempre que llega hasta el 12, que es la totalidad del cosmos, y podemos hacer el desarrollo sin perdernos en el abismo de los macrodatos, ¿no? Entonces, se trata de una forma de trabajar para que nuestros consultantes nos comprendan. Podríamos seguir haciendo más armónicos, que serán muy útiles para poder sacar razones estadísticas, pero en consulta estamos frente al conocimiento de un cosmos completo, un cosmos con su flora armónica. Entonces, la astrología armónica y concretamente la flora armónica es un cálculo que desarrollamos en la carta natal de la persona. Podemos ver la carta natal con los aspectos mayores, con los aspectos menores, pero aquí incorporamos una cosa y la vemos de una forma muy visible. Incorporamos los aspectos exóticos. Incorporamos el quintil, el biquintil, el septil, el octil, el nonil, incorporamos el oncil, que es rarísimo, y entonces vemos la personalidad en su conjunto, pero no estamos haciendo algo raro, algo distinto. Estamos siguiendo una tradición de investigadores astrológicos que se va desarrollando a lo largo de los siglos. Así que vamos a utilizar geometría de Euclides, como la aprendimos en la escuela, vamos a utilizar simbología del número,
como aprendimos de la simbología platónica y de la simbología de la geometría sagrada, y vamos a estar en nuestro tiempo, campos electromagnéticos. Y lo que vamos a utilizar son los aspectos mayores y menores, como siempre, los aspectos sutiles y los aspectos exóticos, es decir, esa parte de nuestra personalidad que no es evidente a primera vista. La carta natal armónica sirve fundamentalmente para hacer análisis gráfica del temperamento, es decir, tomas los armónicos y sabes cuáles son las características del temperamento de la persona. Esto es muy útil para saber en qué cosmos estamos instalados. No vale una generalidad. Si una persona es muy susceptible a la opinión de otro, de la persona a la que le otorgue toda su confianza, con un armónico 2 importante, esa persona confiará más en la opinión que hay desde fuera de sí mismo que a la propia. Hay personas que tienen un armónico 3 muy grande y son capaces de trabajar en equipo, mientras que las personas que tienen un uno muy grande son autónomos en sus propios proyectos y tendrán la tendencia a trabajar en solitario. Así que todas estas cosas que forman parte del estilo de la persona, del temperamento, de la tendencia vocacional y luego su plano holístico a nivel de salud, tanto psicológico como físico, como místico, también se pueden ver a través de esta gráfica de la astrología de la flora armónica. Pero además es que este tipo de herramienta, porque es una técnica, se pueden utilizar después en prognosis, es decir, para hacer el seguimiento y el desarrollo de la personalidad a lo largo del tiempo, porque realmente no somos la carta natal, somos la carta de natal modificada a lo largo del tiempo según hayan ido progresando nuestras progresiones secundarias, nuestras direcciones, nuestro destino, nuestro desarrollo aquí y ahora con el cielo que nos ha tocado vivir tan complicado este año. Es decir, todo forma un escenario en el que la persona desde su temperamento se va desarrollando. Así que la flora armónica de la carta natal nos indica el temperamento con el que nos enfrentamos a todas esas técnicas que vamos a desarrollar después. Y por eso también hay gráficos que desarrollan el continuo. Es decir, no estamos hechos para quedarnos en esta flor. Estamos hechos para desarrollarla en toda su potencia. Y la astrología de los armogramas de progresiones y de tránsitos nos ayudan a comprender cuál es el momento más idóneo desde esta herramienta para decirle a la persona, ahora sí tu proyecto lo has entendido, tienes la fuerza, tienes la potencia de desarrollarlo, ahora hay que generar la paciencia, ahora reconoce un resultado. Esto se puede ver también en la astrología armónica de forma gráfica. Así que se trata de entendernos simbólicamente como unas ondas cósmicas que podemos desarrollar en armónicos para comprender conceptos propios de nuestra personalidad y saber cuáles son nuestras cualidades y nuestras competencias más verdaderas, más genuinas, más auténticas. De esa manera, todo el desarrollo de la persona dentro de su propio cosmos puede optimizarse y el astrólogo, con la información que da al consultante, le ayuda a ser más lúcido, más competente, más valorable, más valorado, aumentar su autoestima para enfrentarse a su vida, a su propia vida y desarrollarla. Tú en esto, ¿verdad, Martín? Sabes mucho, porque la astrología Uber trata todo este tipo de temas y analiza los puntos críticos de la DEGA. Eh, Y a mí me Ignacio. llamó la atención, Carmen, de la flora armónica, poder ver visualmente, eh, no aisladamente, un aspecto, sino a través de una onda, de una figura además es muy bonita porque tiene una policromía, tiene varios colores, poder ver en un gráfico cómo se produce una intensidad, pero es que además lo que tú dices, esa intensidad
tiene momentos donde se va desarrollando. La carta natal no es estática, es tremendamente dinámica, pero además tenemos que conectarla con lo que está pasando afuera, como los pasa en la realidad. Lo que Exacto. la carta natal, mi carta natal hoy es la misma carta natal de cuando tenía 1 año, la base, cuando tenía 10 años, pero tiene un desarrollo como una semilla, trae un programa que se está desarrollando, pero que a la vez está interrelacionada. Esa dinámica está interrelacionada con todo lo que pasa alrededor. Y en la flora armónica se puede ver, pasamos de ese gráfico sencillo, convencional que manejamos, a un gráfico muy dinámico, muy colorido, visualmente muy agradable, pero lo que tú dices, sobre todo que una complejidad que es desarrollar esta teoría y ponerla gráficamente, se vuelve fácil para el estudiante de poderla detectar a ojo, poder detectar de entrada algo que se nota en la personalidad y poder ver las sutilezas de fondo. Mira, hay una cosa que es importante en la pedagogía, desde mi punto de vista, y es que no puedes asustar al estudiante. El estudiante tiene que ganar la confianza necesaria, el impacto, la emoción, la seducción del estudiante, del aprendiz, tiene que ser el primer escalón para que después tenga fuerza de enfrentarse a la adquisición de un conocimiento sólido, que siempre es sacrificado y siempre es un esfuerzo. Tiene que ser bello el comienzo de una enseñanza para que las personas se enganchen a ese conocimiento. Entonces, es importante la flora armónica porque es muy gráfica y muy colorida, como dices, engancha, seduce, parece que se aprende muy deprisa porque se ven cosas enseguida, pero después hay que ahondar en la simbología arquetípica, pero no en la simbología arquetípica del Sol, de Mercurio, de Plutón, de Saturno, no, en la simbología arquetípica el sumatorio de los aspectos de conjunción, el sumatorio de los aspectos de trígono, el sumatorio de la carta de los aspectos de noniles o de septiles. Es decir, es todo el conjunto de la carta, el cosmos completo colabora para formar un vector armónico 3, vector armónico 1, vector trígonos, vector cuadraturas, que hace que el temperamento de una persona se configure de una cierta forma. Y cuando se enfrenta a las crisis, se enfrenta desde su temperamento, pero el objetivo dinámico es que lo supere y que dé lo mejor de sí mismo. En el armónico 9 se ve la superación del Que temperamento. hace que el temperamento de una persona se configure de una cierta forma. Y cuando se enfrenta a las No sé qué crisis, está pasando. se enfrenta desde su Un temperamento, momento que no pero sé el qué está objetivo pasando. dinámico es que lo supere. Pues Carmen, ese punto es muy importante cuando tú lo mencionas, el poder, primero, que la persona en cualquier método de enseñanza se sienta seducido, se sienta conectado, se enamore de alguna manera. Y Sí, porque entrar al revés es difícil. El conocimiento complejo, si no hay una motivación de fondo, algo que impulse a la persona, eh, pues se queda en una estructura mental muy difícil. Pero cuando hay una conexión, y yo lo veo desde el gráfico, cuando ves los colores, cuando ves, y eso que es tan bonito, y déjame es que te enseñe los colores. Mira, muy esta, bien, Carmen. esta carta está con los aspectos mayores, pero hay Ujú. más aspectos. Hay aspectos sutiles que no se ven en la carta base. Esta es la carta que vemos habitualmente cuando hacemos una carta natal, pero hay más aspectos escondidos, aspectos sutiles, exóticos dentro de nosotros. Cuando vemos a una persona en primera vez, vemos la cara, vemos su exterior, vemos su postura, hay un lenguaje postural, pero hay más en el interior. Las partes más personales, más íntimas, no las vemos en primer nivel. Las vemos cuando hacemos un análisis más introspectivo de la personalidad.
Estas dos cosas juntas somos nosotros y esta es la carta armónica. Entonces yo en esta carta armónica veo que esta persona es altamente espiritual. Y no lo veo a primera vista. A mí me presentan a alguien, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a comer juntos, ta, ta. Y puedo entender su nivel de cultura, su empatía, tal. Pero cuando veo la carta armónica, estoy delante de un ser completo, entonces puedo discernir que tiene un ego importante, no tiene una falta de estima para nada, que sabe vivir sin el esfuerzo de otros, o sea, no tiene una relación directa con la opinión que den de esta persona, tiene una opinión sobre sí misma, tiene una tendencia personal hacia el armónico 12, los semisestiles, es decir, hay una alta capacidad mística, una alta capacidad espiritual no comprendida desde fuera, y el armónico 4 es importante porque si lo pongo desagregado los pétalos de cada uno de los armónicos de la flor, pues veo que el armónico 2, la dependencia de otros es escasa, la capacidad de trabajo en equipo es muy pequeña, tiene dificultades para emprender sus acciones y llegar a término, tiene una alta capacidad creativa, muchísima capacidad de trabajo y el armónico 7, el disfrute del momento de placer de la vida no lo capta, no se da el tiempo de esa curación necesaria para disfrutar del momento presente, vive en el estrés, el armónico 8, y en el miedo, a veces pánico. Ese es el estilo, pero está fuertemente relacionado con el armónico 12, una espiritualidad muy grande. Entonces, a base de un gráfico, tengo una noción completa del temperamento, de la personalidad del nativo. De golpe. Que puedo además estudiar en su carta clásica, sabiendo que hay más. Y este es el completo. Esto es lo interesante de la herramienta de la flora armónica y de la astrología armónica, que es gráfica, 100% gráfica. Desagregar la onda vital en una suma de vectores y hacer todas las ondas armónicas que me hablan del completo de la personalidad. Yo creo que esta herramienta es muy útil cuando queremos entrar en profundidad en el contacto persona a persona, consultante, consultor, para comprender que cada cosmos tiene sus leyes. Cada cosmos personal tiene sus leyes. Ahora, lo interesante de esta herramienta también es que estamos hablando de los aspectos dentro de Sí. una carta. Es decir, que no estamos hablando de arquetipos fijos. Lo que quiere decir que si yo quiero utilizar el Sol, la Luna, Marte, Venus, o si quiero utilizar los transpersonales, o si quiero utilizar los asteroides, puedo jugar con esta forma de trabajo utilizando los arquetipos que desee interrelacionar. Pero entonces lo que tiene que quedar muy claro es cuál es la definición concreta de cada uno de los arquetipos que estamos utilizando. Es decir, que si quiero utilizar a Sedna, por ejemplo, y a Plutón con el Sol y la Luna, Sedna tiene que estar perfectamente diferenciada en su arquetipo. No es mezcla de nada, es un arquetipo y por lo tanto es un símbolo puro. Cuando interrelaciono un símbolo puro con otro símbolo, tengo aspectos de conjunción, de sextil, de trígono, de nonil, y ahí es donde la astrología armónica me da información. Carmen, estás tocando un punto muy importante. De hecho, en la astrología Huber se le da una suprema importancia y es los aspectos son algo más profundo, más inherente al ser humano y son combinaciones de inteligencias. Son habilidades totalmente innatas porque la configuración de aspectos, cuando lo ves en una carta natal, se vuelve a reproducir exactamente igual, de la misma manera, pero en miles de millones de años. Es decir, que estamos hablando de una persona única.
que no es a través del signo de nacimiento o de los signos del zodiaco somos seres colectivos, arquetipos del inconsciente colectivo, pero cuando tocamos ya los aspectos, la configuración de aspectos, que son esas habilidades innatas que trae el ser humano, eso que está por dentro y que luego se va a manifestar en, como tú nos lo vas a mostrar, en esa dinámica de la vida, esas inteligencias se van a manifestar a través de eventos o se van a dar la posibilidad de que esas inteligencias afloren. Y la flor armónica te lo muestra ya. Incluso cuando tú muestras la carta básica, normal, y luego la flor armónica, a mí se me viene a la mente es cuando ves una persona, pero luego ves eh, la resonancia magnética, luego ves la cámara Kirlian y te empiezas a mostrar otros aspectos que no son visibles al ojo pero que son profundamente fundamentales de su campo energético y de conciencia. Mira, ahí, claro, por esto es este símil simbólico con los campos electromagnéticos. Todo en nuestro universo está construido con campos electromagnéticos físicos, físicos, en una realidad que no tiene 3, 4 coordenadas, sino que tiene n coordenadas, infinitas coordenadas. Por eso los armónicos pueden ser hasta el infinito, pero tenemos que pararnos en un número comprensible a nuestra mente y a nuestra cultura, porque la mente está experimentando a través de la cultura y puede expresar y ser útil a otros a través de la cultura. Entonces, si nos paramos en el armónico 12, que es un número muy simbólico para todos nosotros, podemos hacer una interpretación y estar más o menos con una cierta seguridad de que nuestro consultante nos va a entender. Por eso es muy importante pararse en un número suficientemente bueno, no perfecto, para poder desarrollar todo un conocimiento y para poder darle información útil a la persona. Entonces, es muy interesante que efectivamente somos genuinos y en esta herramienta se ve, somos genuinos, somos únicos, somos auténticamente únicos, somos cosmos específicos, irrepetibles. Por eso es tan importante hacer la rectificación de la hora natal para saber con exactitud quién eres. Porque como decían los antiguos, empezando por Albúmasar en el siglo X, el ascendente, lo que asciende por el horizonte este en el momento del nacimiento, es crucial, es genuinamente tú, como ves el mundo. Entonces, perdonad que voy a volver un poco para atrás para enseñaros, había por aquí una curva aquí. Esta curva es la curva del nacimiento de esta persona en dinámico. Entonces, resulta que el armónico 1 viene bien, pero realmente es el grupo, el colectivo de gente que tiene alrededor, la tribu, la comunidad a la que pertenece, que desea la llegada del individuo. Entonces, él va a tener su impronta natal con su flor armónica y este es el acontecimiento de su nacimiento. Así que vemos si el niño se asustó un poquito antes de nacer, aun cuando estaba en el vientre materno, o si la que se asustó es la madre, o si venía confiado, o si quería nacer, o si tenía reticencias a su propio nacimiento. Esto configura totalmente la forma de llegar al mundo. Y la flor armónica después marca el temperamento de la personalidad. En base a eso, podemos hacer el desarrollo dinámico de esta carta y saber en qué momento de su ciclo vital viene a nosotros y cómo tenemos que hablar, con qué lenguaje y de qué manera. Entonces, fijaros lo interesante del escenario, el escenario vital, que voy a volver a esta carta, que si yo tomo una serie de arquetipos para hacer el análisis de esta personalidad solamente hasta los visibles, hasta Saturno, tengo esta flor armónica. Pero si incluyo el escenario generacional, con Urano, Neptuno y Plutón, la flor cambia. Es decir, el observador perturba el medio, pero el Ujú. medio perturba al observador. Y no le puedes decir a una persona que es responsable con su temperamento de sus resultados al 100%, porque hay que tener en cuenta que el medio
cambia las posibilidades, incluso del temperamento de las personas. Si esta persona, sin influencia externa, simplemente con su escenario vital, público y privado cercano, funciona como armónico 3, es decir, capacidad de trabajo en equipo, armónico 1, capacidad de voluntad de la conciencia, de llevar a cabo sus proyectos personales con intensidad, armónico 7, la belleza de vivir esa sensación de curación que produce el vivir el momento presente plenamente, si esto es sin transpersonales con transpersonales, resulta que esta persona es mucho más voluntariosa, es decir, se enfrenta con un armónico 1, armónico 3, armónico 2, cuando está rodeado en el escenario global generacional, mientras que él, personalmente, sin influencia externa, es mucho más colaborativo. Y Carmen, aquí sí, sí, hacen una pregunta aquí en el chat de Daniel Romero. ¿Qué sucede al quitar los transpersonales tanto en el cálculo de la flora armónica como en progresiones armónicas? Se observan variaciones entre las diferentes gráficas y qué aquí lo implica tienes, sí. eso, de ver a la persona de una forma, pero también verla de otra, ¿no? Sí, incluso en consulta, a veces con la progresión secundaria, las progresiones secundarias hablan de la madurez de la personalidad del individuo. Las progresiones armónicas nos hablan temporalmente, a lo largo de los años, de cómo va desarrollando y cómo va utilizando sus capacidades y sus cualidades y cómo las comprende la persona. Ahora, hay personas que si los dejas en su pequeño mundo, sin influencia externa, desarrollan unas capacidades de la carta natal de una forma mucho más homogénea, mucho más óptima que con el ruido de fondo. El ruido de fondo, los transpersonales, generacionales, influyen muchísimo en nuestro carácter y en nuestra personalidad. No somos igual con ruido de fondo que sin ruido de fondo. No somos igual con el móvil en la mano y con internet en la mano en apagón. No lo somos. Entonces es muy interesante ver cómo hay personas que dan lo mejor de sí mismos cuando están en el ambiente global generacional de Urano, Neptuno y Plutón, y otras personas, sin embargo, es mucho más favorable su aislamiento, no su aislamiento en una cueva, sino su aislamiento en un grupo de desarrollo. Por ejemplo, hay personas que se van al campo, que se encuentran con un cierto aislamiento en una comunidad más pequeña en su máxima capacidad de acción, mientras que otras personas están llamadas a una vida pública global a nivel geoestratégico. Cada persona da lo mejor de sí mismo en un ambiente o en otro. O por ejemplo, cuando hablamos, de decir, todos tenemos que ser iniciadores de proyectos y todos tenemos una startup mental en nuestra cabeza. No, no todo el mundo. Hay personas que tienen una orientación a trabajar en solitario y dan lo mejor de sí mismos en solitario, mientras que hay otras personas que necesitan equipo, que van a dar lo mejor de sí mismo estimulados por el equipo de trabajo en el que se encuentran. Hay personas que las noticias mundiales les abruman y sin embargo hay otros que se inspiran en ellas. Hay personas que en el confinamiento del COVID, encerrados en sus casas, dieron lo mejor de sí mismos. Estaban cómodos. Y hay otras personas que estaban deseando que abrieran las puertas para salir corriendo porque necesitaban el estímulo del exterior. Claro que influye el colocar los transpersonales, así que siempre que se hace una flor, yo hago la flor con los visibles y con los transpersonales, todos juntos o solamente los visibles, de forma que puedo saber cómo funciona la persona en petit comité, en pequeño grupo o en gran grupo. Y es muy distinto en algunas Carmen, personalidades. yo me voy adelantando aquí a unas inquietudes y es para las personas que están interesadas en aprender estas nuevas tendencias de la astrología que son muy valiosas para nuestro tiempo, para nuestra época y para el desarrollo de los seres humanos de hoy.
sin demeritar el pasado, porque un edificio sin base se viene abajo, un árbol sin raíces no se puede sostener, eso es nuestra astrología clásica, tradicional, y a la vez el árbol necesita ramas para sacar las flores, los frutos, que son estos desarrollos. Entonces, para esas personas les decimos que Carmen da cursos especializados sobre la flora armónica, porque ya hay varias personas que por privado me están diciendo, ¿cómo contactamos a Carmen? Entonces, yo voy a dejar debajo del video la forma en que te puedan contactar, tus redes, porque tengo amigos en privado que me están escribiendo diciéndome, "Oiga, ¿cómo conocemos a Carmen?" Bueno, y también si en algún momento nos lo puedes mostrar, porque es muy interesante. Este es uno de los métodos. De hecho, te comento, Bruno Huber estuvo muy interesado en los trabajos de John Adley, precisamente, es quien empieza a darse cuenta que esto es una dinámica muy interesante y Huber era un artista plástico, además de astrónomo, astrólogo, y empezó a observar que era algo muy interesante, pero con la muerte de John Adley quedó en suspenso el tema, pero hasta que Miguel lo coge y lo desarrolla junto con Tito Macía, ¿no? Sí, pero hay una cosa que yo les digo a los sí, de cursos, acabo de terminar uno hace poco, ahora vamos a dar clases prácticas de los cursos. Doy también cursos presenciales en Madrid, que sé que os coge un poco lejos, pero me parece que los pequeños grupos de personas que estás explicándole algo al alumno y te pone una cara muy rara y entonces sabes que no lo está entendiendo. Y entonces hay que hacer énfasis para que esa persona comprenda lo que estás explicando. También, y sí, estoy totalmente abierta a dar cursos en la red porque yo tengo un compromiso fuerte con la astrología armónica, la flora armónica, tengo un compromiso fuerte porque verdaderamente confío en su utilidad y yo lo utilizo permanentemente en consulta. Y funciona, como digo, y funciona. Y hay muy pocos programas informáticos de cálculo astrológico que incorporen la flora armónica. Y esto es como una especie de pedirle a los programadores que comiencen a incorporar esta herramienta, porque es muy importante la difusión, porque ninguna ciencia, la ciencia astrológica, por supuesto, está terminada y cerrada allá por el siglo XV o el siglo XVIII o el siglo XX. Una ciencia verdadera está en permanente evolución. Ahora, John Adey es un espíritu novedoso basado en la tradición, pero con una ambición de mejora y de aumento de la capacitación de la ciencia astrológica. Y la gracia que tiene lo que hizo Miguel es que Miguel desarrolla la onda sinusoidal, la onda trigonométrica. Es decir, que Adey hace toda la reflexión del cálculo de una carta armónica y otra carta armónica y otra, y se puede ir analizando carta a carta cada uno de los armónicos, pero la gracia que tiene la flora armónica es que se traduce en una onda sinusoidal que se puede leer gráficamente sobre un solo mandala y se puede desagregar, pero un solo mandala. Y después se pueden hacer los armogramas de seguimiento de la astrología dinámica. Esa es la gracia, pero aparte se trata de una astrología armónica en español, que yo le doy mucha importancia a estar cerca de los diseñadores y de los investigadores cuando están pensando en nuestra lengua madre, de forma que podemos hacer preguntas y podemos consultar entre nosotros. Se trata, la flora armónica, de una astrología hispánica, que además Sí. está basada en el conocimiento de Miguel, porque es un matemático extraordinario que hizo un programa gratuito que está en la red y que es, de momento, es lo mejor que tenemos en flora armónica, aunque otros compañeros que son ingenieros también y que son astrólogos, como también en Argentina, están desarrollándolas. Ahora mismo hay varios programadores astrólogos que están desarrollando la flor en sus programas. Yo estoy encantada de que haya diversificación de programas, porque es como vamos a crecer en esta técnica. Y la gracia que tiene es que la flora armónica está totalmente relacionada con otra cosa muy importante,
y es las astrodinas y el ciclo del C60 de Demetrio Santos. Así que tenemos diseñadores, investigadores y científicos, astrólogos en lengua española que tienen una importancia fundamental en el desarrollo de nuevas técnicas del siglo XX, siglo XXI. Demetrio Santos es el decano de los astrólogos españoles. Murió hace ya años y nos dejó una cantidad de libros científicos astrológicos interesantísimos de analizar. Hace el análisis de las astrodinas de aspecto, que como habéis visto, cuando yo coloco una flor armónica, no solamente coloco la flor armónica, sino que además, a ver, perdón, si puedo hacerlo, estas puntitas son astrodinas de aspecto. Es decir, que además de la flor, además sabemos los puntos fundamentales de la carta en los que cuando pasen por aquí planetas en tránsito o en cualquiera de las otras herramientas de la prognosis, va a hacer multitud de aspectos. No solamente un aspecto de conjunción, un aspecto de trígono, un aspecto... No, una multitud de aspectos. Hay puntos claves dentro del mandala que son especialmente sensibles. Cuando pasa algo por ese sitio, hace una multitud de aspectos. Y en esta carta hay una multitud de aspectos que se originan aquí, donde está el nodo norte, en la casa 12, o aquí, en Venus-Marte, en la casa 10ª, o aquí, con Júpiter-Luna. Aquí hay astrodinas de aspecto fuertes. Según el trabajo que hizo Demetrio Santos, esos puntos de astrodinas muy fuertes dentro de una carta son puntos en los que se pueden producir desequilibrios de salud. Él buscaba las crisis de salud de la persona, pero también son crisis de temperamento, también son crisis psicológicas. También podemos ver de forma holística que esos puntos son especialmente importantes para hacer una evaluación de cuándo la persona va a sufrir una crisis y hay que advertírselo. Si conozco el temperamento a través de la flor armónica, si un punto, uno de los pétalos de uno de los armónicos coincide con un punto de astrodinas muy fuerte, será un punto crítico de la edad de la persona. Es decir, esto tiene un desarrollo amplísimo, pero necesitamos más astrólogos trabajándolo para poder debatir y tertuliar sobre ello. De hecho, alguien aquí nos está recordando a Eduardo Celi, que es un reconocido astrólogo, es ingeniero también, ingeniero, se me escapa la especialidad de él, él vive en Canadá y es experto en astrología financiera y utiliza la flora armónica de las astrodinas con una exactitud para prever los movimientos, incluso de la bolsa a nivel global o de las fluctuaciones que ocurren en los mercados, Sí, pero también aplicado a las personas. Y es uno de los gráficos que utiliza para, además de las otras técnicas, pero donde él aterriza la información. En la sí. Hay que información, decir, claro, es que en hay la una que- cosa que es importante. Una sola técnica no es suficiente. ajá, Por eso hay que conservar todas las técnicas antiguas que están ensayadas desde hace 2000, 3000 años. Es decir, hay una serie de técnicas que están avaladas por su tiempo de uso y tienen un nivel de perfección muy grande. Y esta es una técnica nueva. Entonces, hay un principio básico. Tienes que encontrar una respuesta por dos caminos, con redundancia. Si no hay una respuesta equivalente por dos caminos distintos, bueno, el pronóstico podemos tener nuestras reservas. Pero si sí, por dos caminos distintos obtenemos un resultado similar, entonces podemos garantizar que va en serio el punto crítico. Y yo utilizo las astrodinas de aspecto, las utilizo en la revolución solar, en las revoluciones solares armónicas, porque una carta de revolución solar es una carta en sí misma, es una carta completa con su flor armónica. Y ahí, por C60, la teoría de Demetrio Santos, de los 360 grados, 365 días del año en la revolución solar, podemos ver con una exactitud increíble
cuando los puntos de astrodina fuertes se van a producir a lo largo de la revolución solar. Y por lo tanto, sí, coincido con el compañero en que se pueden dar fechas. Claro, te puedes equivocar, ¿vale? Eso, el que se equivoca es el astrólogo. Pero se pueden dar fechas. Y entonces acertar en fechas concretas es muy importante en la astrología predictiva. Y, el hecho de tener unos gráficos medibles en astrología equivale a lo que hace un médico cuando ve unas analíticas y puede observar por estadística, una progresión hacia dónde van los eventos. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de trabajar con la información, no de negarla, porque si negamos la información, pues es un absurdo. No, estamos ignorando lo que nos muestra una realidad, entonces cómo la trabajamos. Es diferente a ti te va a pasar y te voy a hundir, hay esta información, hay estas tendencias y hay puntos álgidos o picos donde se va a manifestar o se va a volver evidente. Entonces, creo que es el lenguaje nuevo que retoma la información y sobre todo lo que nos interesa fundamentalmente es no caer en una astrología de especulativa, que puede ser incluso muy bien elaborada verbalmente, pero que no tiene asidero en la aplicación de la vida de un ser humano. Y esta es una de las herramientas que facilita esa aterrizada. Por mi formación en el método Hoover, hay técnicas allí muy precisas, también de aterrizada, muy puntuales. Y es que eso es importante porque el ser humano necesita resolver lo que está viviendo, pero también hacer un proceso de crecimiento interior, las dos cosas. Esta es una herramienta muy valiosa. Y Mm. bueno, la idea que tú nos estás dando es mostrándonos, degustando, abriendo el tema, porque hay varias personas en el campo astrológico y no astrológico que les interesa ver esta información. Yo creo que sí. Además, es lo que te decía al principio. Hay que seducir al estudiante, hay que seducir a la persona que está buscando, que está curioseando, que está encontrando cosas nuevas para que se quede, para que siga ahondando en el conocimiento. Es muy importante. Yo sé que la astrología Uber es genuinamente, es de los primeros, me pareció fantástico todo ese atrevimiento de la Uber de hacer un análisis psicológico profundo de la personalidad, porque está la clave de la personalidad que ve el mundo y lo interpreta. Y desde esa interpretación genera una forma de hacer sus proyectos, una forma de evaluar sus resultados, una forma de estar coherentemente consigo mismo y por lo tanto, cuanto más coherencia hay con uno mismo, más capacidad de desarrollo y de perfeccionamiento. Así que creo que la herramienta de la astrología contemporánea tiene que adaptarse a los tiempos y tiene que saber que las personas pueden utilizar estas herramientas para crecer genuinamente dentro de su propia forma de ser, genuinamente dentro de su propia forma. No hay que parecerse a nadie, hay que parecerse a ti mismo. Y en ese sentido hay que adaptar las herramientas a la persona, no la persona a las herramientas. Hay que Carmen, adaptar a la persona, un reto no, no al revés. con la astrología armónica y es, tú lo mencionaste, los programas. Sí. ¿Qué programas recomiendas tú? Porque en una época se conocía, pero el gráfico todavía antiguo del Kepler, y era un poco complejo inclusive instalarlo, incluso en los computadores. Sí, Hoy es nos bastante puedes complejo. hablar. Yo Sí, sigo utilizando el Kepler en algunas cosas. Estos gráficos que tenéis aquí delante son los del Armon, de Miguel García Fernández. Son los dos programas, el Kepler es el antiguo que funcionaba en MS2, yo lo uso para hacer algunos análisis porque es muy preciso, en astrocartografía es muy preciso. El Kepler es tan antiguo y sin embargo es muy preciso. Cuando una herramienta es buena, y esto que tenéis aquí es del Armon. El Armon está desarrollado y se llama Armon. Es decir, la intención es hacer un desarrollo de la astrología armónica. Miguel García Fernández, totalmente gratuito. Pero hay otros programadores que están haciendo un esfuerzo muy grande y concretamente el Meridian, el Golf de Juan Saba. Yo con Juan hablo mucho.
le he pedido algunas cosas, algunas modificaciones, atiende muy bien a todas las sugerencias y ha desarrollado en el Meridian todos los armónicos de una forma muy competente, muy sólida y además mantiene la astrología tradicional y la astrología armónica y puedes interrelacionarlas, con lo cual ese doble camino de apreciación con dos herramientas. Sé que hay más programadores que en este momento están todavía en beta, en software beta, pero que están también desarrollándolo. Y vamos a esperar a que desarrollen todos la flora armónica, porque el desarrollo de armónicos, de cartas armónicas, está hecho en muchos programas. En Carta Natal Online tenemos el desarrollo de las cartas armónicas, pero la flora armónica solamente de momento está en los programas de Miguel, el Harmon y el Kepler, y en el programa de Meridian de Juan Saba. Y yo espero que más programadores se lancen a la piscina porque es necesario. Es necesario. Cuantas más personas tengan este tipo de herramienta, más podremos avanzar en su utilización y en su consolidación. Y yo espero que Carmen nos diga cuándo es el próximo curso. Serás el primero en saberlo, ¿vale? Vale, Acabo de terminar uno, pero estoy encantada de desarrollar todo esto y entusiasmaros, porque además es que, insisto, es en español. Podemos hacer una comunidad de investigadores a través de una astrología en nuestra lengua, con nuestros grandes investigadores y hacer un desarrollo muy propio, con un respeto muy grande al estilo anglosajón, pero el estilo hispánico, que creo que es importante desarrollar esto justamente ahora. Carmen, ha sido un placer compartir esta información contigo, lo que nos has brindado. Yo sé que el tema es muy amplio, muy profundo, lo has hecho de una manera sintética, fácil, sobre todo que las personas han quedado claras y encantadas y motivadas para poder abrirse a esta nueva forma de los desarrollos de la astrología que van de acuerdo al desarrollo de la conciencia humana. Esta es una avanzada de la astrología porque la avanzada de la conciencia humana lo está pidiendo. Y qué bueno tenerte por acá, Carmen, volvernos a encontrar Estoy y volver encantada, Martín. a compartir. Entonces, vamos a quedar muy atentos a tu información. Voy a pegar ahora debajo del video que queda en YouTube la información para dónde te pueden ubicar, dónde pueden compartir, dónde pueden consultar. Tú estás en Madrid, pero también pasas consulta online para las Sí, personas que están interesadas. te agradezco muchísimo esta oportunidad, ha sido un placer. Igualmente, Carmen, muchas gracias y por tu generosidad, por tus aportes. Ahí tenemos años de estudio y dedicación. Se acaba de abrir una puerta inmensa. Está abierta hace muchos años. Muchas gracias, Carmen. Un Un placer. abrazo a todas y para todos y para ti, Carmen, por este momento, por este espacio. Gracias a todos y a ti sobre todo. Un abrazo. Un abrazo.